A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Somos Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a darle la bienvenida y le agradecemos la amabilidad que tiene con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional, al general de la Policía Nacional en situación de retiro, Edgardo Garrido. En su momento ha sido subcomandante general de la Policía Nacional del Perú y es un experto, especialista en temas de investigación. General Garrido, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, muy gentil. Muy buenas tardes y un saludo fraterno a toda la audiencia. ¿Cómo está analizando usted esta oleada de protesta en varios frentes en el país, ¿no? Ya en los últimos días hemos visto que hay desborde, violencia. ¿Cómo está analizando, por favor? Bueno, para quien les habla es un tema multisectorial. Desgraciadamente, de un tiempo a esta parte, a la policía se le ha dejado en el centro de la tormenta. La policía hoy en día se ha convertido en un bombero de los incendios que generan las malas gestiones, los malos gobiernos. Específicamente en el tema de la violencia que estamos viendo en estos últimos días, estamos observando, para quien les habla, no es una manifestación pacífica. Para quienes habla, son actos de sabotaje terrorista. Esa es mi visión. ¿Por qué? Porque esos señores están atacando objetivos estratégicos, infraestructuras estratégicas para el desarrollo normal del pueblo. Es decir, están atentando contra los aeropuertos, las centrales hidroeléctricas, han querido atentar contra la empresa procesadora de gas, contra las instituciones, las comisarías las están quemando locales del Ministerio Público, del Poder Judicial. En otras palabras, son acciones que generan temor, generan incertidumbre en la población, y esto, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es un típico acto de terrorismo. Y, por lo tanto, la policía tiene que actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico que tenemos, de acuerdo a los medios de policía con que cuenta. Desgraciadamente, la policía no puede hacer uso de todos los medios de policía con que cuenta por el tema del costo social. Yo lo que veo es que la policía está atada de pies y manos y solamente tiene un escudo que muchas veces, con los impactos de las piedras y otros instrumentos que utilizan estos señores, destrozan los escudos y utilizan gas, escudos y nada más que eso. Y estos sujetos conocen las limitaciones, conocen qué es lo que puede hacer la policía y qué es lo que no puede hacer. Y esto, obviamente, los pone más violentos porque sabe que no tiene tanta resistencia como debería tener. Bueno, ¿qué otros elementos puede utilizar la policía, general Garrido, para contener estos embates de violencia que se registran? Es un sector de manifestantes, ¿no? Pero es una violencia desmedida. Exacto. Es una violencia desmedida, es una violencia que ha sido planificada desde hace 16 o 17 meses antes de esto. Segundo, nosotros como policías tenemos el artículo 259 del Código Procesal Penal, que establece que la policía tiene que intervenir de oficio y está facultada para detener. Aparte de ello, tenemos el decreto legislativo 1186, que también regula el uso de la fuerza, y ahí le contesto su pregunta. La policía tiene medios de policía, que son los instrumentos con los que puede hacer prevalecer o hacer cumplir su función. Ahí tenemos la vara de ley, tenemos el arma de fuego, tenemos los escudos, tenemos las escopetas lanzagases, las escopetas lanzaperdigones y otros temas de defensa.
Sin embargo, como usted verá, la policía actualmente solamente tiene casco para aguantar las arremetidas de estos señores y tiene gas para dispersarlos. Es lo único que está utilizando. ¿Por qué? Porque, por lo que yo observo, hay un temor a utilizar los demás medios por el costo social. Pero si esa es una acción saboterrorista, se pone en peligro la vida de los ciudadanos, la vida del policía que se pone al frente, tiene que utilizar todos los medios bajo el principio de la defensa, ¿no? Ahora, usted revisaba su cuenta Twitter, usted hacía algunas precisiones respecto a lo que viene ocurriendo en nuestro país en los últimos días, ¿no? Usted señala que las acciones saboterroristas, como usted las explica, van a continuar hasta la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y además puntualiza que Sendero Luminoso, el MRTA y la Izquierda Radical quieren tomar el poder a integrar el Perú a un bloque socialista latinoamericano. Usted es un estudioso en este tema, realiza labor de inteligencia siempre, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que maneja usted para llegar a esta definición? Ya. Lo primero es que este es un trabajo articulado y coordinado desde el momento que Pedro Castillo asumió el poder. Uno, las visitas que tenía de los gremios, de los representantes de cocaleros, mineros, del brazos políticos de Sendero Luminoso que recepcionaba y recibía en palacios, Movadef, Fenatet, entre otros. Eso ya indicaba que había un planeamiento previo que estaba cocinándose. El tema del nombramiento de prefectos y subprefectos con antecedentes, con referencias, con sentencias inclusive por terrorismo, indicaba cuál era su perfil. Los consejos de ministros descentralizados que se habían convertido en plenos mítines de campaña, donde se hacía un trabajo proselitista y generaba contradicciones de odio contra los peruanos, el rico con el pobre, el de provincia con el de la capital, el negro con el cholo, exacto. Eso generaba una serie de rivalidades, de un divisionismo en el país, y aparte de ello prometía una serie de obras, una serie de acciones que supuestamente iba a realizar y nunca ha realizado. En otras palabras, generaba falsas expectativas. Y hoy ya el poblador no le cree a nadie, pese a que la presidenta actual participaba activamente en esos consejos descentralizados. Entonces, todo esto ha generado un gran malestar. Y a esto le agregamos el tema de las economías ilegales que tiene el país. Y en la zona sur del país, aún más. Tenemos el tráfico de drogas, tenemos el tráfico de insumos químicos, tenemos la minería ilegal, tenemos el contrabando, la trata de personas y la tala ilegal, entre otras. Todas estas economías generan aproximadamente un promedio de 5.000 millones anuales de dólares. Y parte de esta, obviamente, está financiando estas actividades. A la gente del sur que está dedicada a estas actividades ilícitas, no les conviene que la policía intervenga, que la policía haga trabajo de interdicción, que combata los cultivos ilícitos, que combata la minería ilegal. Gran parte de esos señores ahorita están en las calles o han estado en las calles acá en Lima. Ahora, hay que ver que la parte sur compromete a Madre de Dios, compromete a Puno, compromete al Cusco, compromete a Arequipa y toda la zona del Brae, que compromete 3 o 4 de los departamentos que le menciono. Ahí se está cultivando gran cantidad de hoja de coca, se produce cocaína. De acuerdo a los últimos índices de producción, de existencia de hectáreas de coca, de acuerdo al análisis que hace el monitoreo de Estados Unidos, ha subido los cultivos de hoja de coca a 90.000 hectáreas en el país. Y de acuerdo al estudio que ha hecho la ONU, son 100.000. Imagínense, entre 90.000 y 100.000.
que están produciendo aproximadamente más de 1.000 toneladas de cocaína. Y la policía, por la poca labor que le permite todo este ajetreo político y social que existe, está decomisando tan solo entre el 3, 4 hasta el 5%. O sea, el 95% de la cocaína que pasa en el país, que se produce en el país, está saliendo al extranjero. Y por el corredor sur, o sea, por Madre de Dios, por Puno, con dirección a Bolivia, y de ahí al segundo consumidor de droga, que es Brasil, y de ahí a todo el mercado europeo, está saliendo casi el 40-60% de toda esa droga que se produce en el país. Es por eso que no le conviene a esa parte sur. Tenemos el tema de la minería ilegal. De acuerdo a los estudios que se han hecho, más de 100 toneladas de oro se están extrayendo de la minería ilegal, de la zona de La Pampa, en la zona de Ananea, Puno y todo lo demás. ¿Eso por dónde sale? Sale por Bolivia. El contrabando, ni qué hablar, la famosa culebra, 30, 40 camiones que ingresan. Todo eso es tierra de nadie. Y ellos desean continuar en esas condiciones. O sea, para usted, en general, social. las actividades ilícitas son las que están haciendo el financiamiento de estas movilizaciones. Exacto. Están financiando alguna de estas movilizaciones. Y además, la gente, el ciudadano peruano que se dedica a estas actividades ilícitas, también está participando en estas marchas, con la finalidad de defender sus fondos, defender sus intereses. Y obviamente la presencia de Sendero Luminoso, del MRTA y todos los grupos radicales. Otro tema que usted ha enfatizado, general Garrido, es que la Policía Nacional se le tiene que empoderar. Necesita, ha dicho usted, de respaldo legal, político y logístico. ¿Eso es imprescindible en estos momentos? ¿Por qué cree usted que no hay, digamos, una respuesta firme de parte del gobierno en este tema? Bueno, la policía, los integrantes de la policía son peruanos, son hermanos. Nuestro lema, uno de nuestros lemas es: somos pueblo hecho ley. Nosotros somos el pueblo, parte del pueblo, y somos hecho ley para hacer cumplir las normas, para mantener el orden interno, para mantener la seguridad y obviamente el bienestar general. La policía no es un ciudadano de tercera categoría. Tenemos familia, pensamos, sufrimos, lloramos, nos enfermamos, tenemos un hogar que está detrás de nosotros, pero vemos que hay impunidad total actualmente. Se ha perdido el principio de autoridad. Hoy en día se enfrentan a la policía abiertamente y lo quieren matar. Y la policía, pese a que existen normas, no se cumplen, así como el estado de emergencia. El estado de emergencia simplemente es un papel muerto, porque nadie lo cumple. Estamos en estado de emergencia y la gente se sigue reuniendo. Estamos en estado de emergencia y la gente se sigue enfrentando a la policía. Estamos en estado de emergencia y siguen quemando comisarías y siguen bloqueando carreteras. Y esos son delitos graves, delitos flagrantes que se le debe privar de la libertad a esos señores. Pero desgraciadamente hay una decisión política que no permite que la policía capture a estos señores. Y si los captura, vienen los juicios, vienen los cuestionamientos y todo el problema personal e institucional que le acarrea a cada policía. Entonces el policía está en una disyuntiva. No tengo los medios y tengo que cumplir mi función. Y si la cumplo a cabalidad, soy enjuiciado y nadie me defiende. Nadie me defiende. Entonces tengo que sacar de mi billetera para pagar a mi abogado, para pagar la manutención de mi familia. Eso es lo que está pasando. Finalmente, en referencia, y esa es una de sus especialidades, el tema de la investigación, el tema de la inteligencia. ¿Hay una labor de inteligencia efectiva en estos momentos en la policía? Mire, con relación a los gobiernos de izquierda, los gobiernos socialistas, comunistas, el primer objetivo que tienen ellos es tomar el sistema de inteligencia nacional. Ese es el primer objetivo. Y en nuestro país, desde que entró Pedro Castillo, tomó el sistema de inteligencia.
puso como jefe de la DINI, puso a un mayor chotano como él, que no sabía nada de inteligencia. En la Digimin igual, y ni qué decir en la IRIN, que es la inteligencia de la policía. Es decir, toda la inteligencia estaba tomada y ellos hacían y deshacían de ello. Entonces eso ha limitado, no ha alertado a las instituciones o al gobierno actual de todo lo que se venía. A partir del 7 de diciembre, esto ya era previsto y la inteligencia no trabajó adecuadamente. Con lo poco que tenemos en las direcciones especializadas, en las regiones, esa inteligencia trabajó, pero no es suficiente. Y ahora se están viendo los resultados. ¿Por qué? Porque eso era ya una campaña planificada, uno, para cerrar el Congreso, para imponer su nueva Constitución y obviamente para destruir el Estado de Derecho y la institucionalidad en el país. Para finalizar ya, General Garrido, agradeciéndole la amabilidad de su parte, ¿ello qué significa? ¿Que van a proseguir las acciones de violencia? Para mí, de acuerdo a mi análisis, van a seguir. Y lo más grave, que están optando ahorita por secar, ese es el término que estoy empleando, secar o ahorcar las actividades productivas de algunas zonas del país. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, dejando seca la productividad, las acciones productivas de ese lugar, vale decir, madre de Dios, no ingresan productos, no ingresan los insumos, entonces no van a tener qué actividad realizar una productividad lícita los pobladores. Entonces, ahí recién van a formar parte de ellos. En otras palabras, van a salir a protestar. No porque compartan sus ideas, sino por necesidad, por la necesidad de comer, de seguir trabajando, de seguir produciendo, cosa que no lo pueden hacer. Y eso es sumamente preocupante porque la población entra en un estado de desesperación, de caos, y se va contra el gobierno de turno. Y es la forma que ellos tienen para poder presionar políticamente a Dina Boluarte. Usted ha citado el caso de Madre de Dios, el caso de Puerto Maldonado, pero también está ocurriendo esto en Puno, en Cusco, ¿podría ocurrir? Por supuesto, en esos 4 lugares, Arequipa también. Arequipa ya está sufriendo los estragos. ¿Y por qué? Porque la Fuerza Armada no está interviniendo. Estamos en estado de emergencia, los decretos supremos establecen que la Fuerza Armada tiene que entrar en apoyo a la policía. Y no vemos la presencia de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que estar en lugares estratégicos, cuidando el aeropuerto, cuidando los puertos, cuidando las instalaciones públicas, privadas. Y esos policías que están ahí tienen que estar combatiendo el delito. La delincuencia común ha sido abandonada. Hoy en día vemos mayor cantidad de secuestros, vemos mayor cantidad de extorsión y sicariato, ni qué hablar. Eso es producto de que la policía se está dedicando a labores de cuidar el orden, de cuidar las instalaciones, de combatir estas acciones saboterroristas. Y la delincuencia está de fiesta. General Edgardo Garrido, ex subcomandante general de la Policía Nacional de Perú, especialista en temas de investigación. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, mi estimado general. Muchas gracias y siempre a su disposición. Muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.